A lo largo de este tiempo, se ha estado comentando en diversos medios de comunicación respecto a la paridad del peso mexicano y el dólar, ya que día a día alcanza nuevos máximos históricos y por ende, nuestra moneda se va devaluando. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar cuánto se ha devaluado nuestro peso mexicano al día de hoy? Durante el primer imperio mexicano, a cargo de Agustín de Iturbide, en 1822, la paridad se encontraba en 0.27 pesos por dólar y se mantuvo casi sin cambios hasta 1875 en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Ya durante el Porfiriato, específicamente en 1899, el peso mexicano se cotizaba frente al dólar en 2.08 pesos y para 1910 en 2.01 pesos. La estabilidad terminó al comenzar la Revolución Mexicana, la cual generó poca confianza que se tenía respecto al peso, así como la inestabilidad social y política, las cuales fueron causas de que su valor se cotizara en 23.83 pesos por dólar en 1917, a la entrada de Venustiano Carranza. Cuando comenzó a estabilizarse la situación política del país, el peso se situó en un rango de entre 1.81 y 2.12 pesos por dólar en el periodo de 1917 a 1930, durante el maximato de Plutarco Elías Calles, quien creara en su haber el Banco Central de México. Ya durante los sexenios, el tipo de cambio se desarrolló de la siguiente manera. En el periodo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, el tipo de cambio se fijó de 4 a 4.21 pesos. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, el tipo de cambio pasó de 4.85 a 6.68 pesos. En el sexenio de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, el tipo de cambio se fijó de 6.68 a 8.65 pesos. En el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, el tipo de cambio se fijó de 8.65 a 12.50 pesos. Es de recalcar que desde el gobierno de Miguel Alemán Valdés se estuvo solicitando préstamos al Fondo Monetario Internacional, los cuales al parecer no se otorgaron, pero donde sin embargo se logró capitalizar la paridad de 12.50 pesos durante el mandato de Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz, lo que se llamó como el milagro mexicano, y donde el Producto Interno Bruto creció al 6.5% anualmente, derivado de la mala administración monetaria en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. El tipo de cambio subió de 12.50 a 25 pesos. Ya durante el mandato de José López Portillo, de 1976 a 1982, se expuso que se iba a administrar la abundancia debido a la situación del petróleo. Sin embargo, todo se derrumba por el despilfarro excesivo, y donde es también conocido que al presidente López Portillo se le presentó la iniciativa de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de México se negó rotundamente. En ese momento, Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos y Brzezinski era miembro de la Casa Blanca, quien se hiciera famoso por frases como "no queremos un Japón en la frontera", haciendo alusión a que México podría convertirse en potencia y no era objetable para los Estados Unidos. Por lo tanto, durante el sexenio de López Portillo y el de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, el tipo de cambio pasó de 12.50 a 2.290 pesos. En 1993, durante la administración salinista, con miras al Tratado de Libre Comercio y para hacer más amigables las transacciones, se reemplazó la moneda de cambio por el nuevo peso. De esta forma, 1.000 pesos se convirtieron en un peso nuevo. Con esta nueva conversión, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, pasó de 2.290 pesos a 3.410 pesos, o 3.41 nuevos pesos. En el gobierno de Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000, pasó de 3.41 a 9.36 pesos. En el sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006, pasó de 9.36 a 10.88 pesos. En el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012, pasó de 10.88 a 12.96 pesos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, pasó de 12.96 a 20.45 pesos. Y ahora, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el peso se sitúa de 20.45 a 25.07 pesos. Esto significa que desde 1910 hasta el día de hoy,
El peso mexicano se ha devaluado aproximadamente 12.500% respecto al dólar estadounidense, y en términos reales la paridad al día de hoy sería de 25.070 pesos por un dólar. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que el Fondo Monetario Internacional, de quien se sabe es un devorador de economías y que es manipulado por la familia Rothschild, tenga algo que ver al respecto con todo esto? Si te gustaría saber más al respecto del Fondo Monetario Internacional, te dejamos un video donde se explica específicamente cómo actúa esta institución económica mundial. ¿Cómo crees que acabe el peso mexicano en relación a la administración de Andrés Manuel López Obrador? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.